Parlamento de que no sirve para nada y buscar la perturbación en el ejército para, apoyándose quizá en alguna figura destacada, volver a gozar de las delicias de la dictadura. A Gil Robles le recuerda que quienes acusan al gobierno son los mismos que durante 2 años han vejado, perseguido y encarcelado, creando un fondo de odio en las masas populares. Entre otros oradores interviene también Dolores Ibarrurri, pasionaria. Dirigiéndose en primer lugar a Gil Robles, evoca las represiones por los sucesos de octubre del 34 ejercidas durante el bienio radical cedista, en las que se llegó, dice, a terribles extremos de ferocidad y represión. No pronuncia ninguna amenaza personal contra Calvo Sotelo, pero recogiendo lo dicho por Casares Quiroga, manifiesta: para evitar el estado de desasosiego que existe en España, no solamente hay que hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los laudos del gobierno, a los terratenientes que hambrean a los campesinos, a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho. En respuesta a Casares Quiroga, que le ha responsabilizado de posibles subversiones, Calvo Sotelo dice: acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Y las responsabilidades ajenas, si son para bien y gloria de España, las acepto también. El domingo 28 de junio, los gallegos acuden a las urnas para pronunciarse en el plebiscito sobre su estatuto. El escrutinio es abrumador. Casi 1 millón de votos a favor y solo 6.085 en contra. Los galleguistas valoran justificadamente el triunfo. Haile Selassie, emperador destronado de Etiopía, acude a Ginebra a recabar la ayuda financiera de la Sociedad de Naciones para continuar la guerra contra Italia, que desde el 5 de mayo ocupa Addis Abeba. Pero en la sesión del 30 de junio, en la que intervienen oradores de la categoría de Léon Blum, presidente del gobierno francés, todas las potencias rechazan la petición etíope. En su discurso, Blum declara que, fiel a los principios de la acción colectiva, su país secundará la decisión de la sociedad, si bien anuncia que es partidario de levantar las sanciones económicas contra Italia. De este modo, se alinea con la postura del gobierno inglés, que ya había acordado por unanimidad 15 días antes anunciar en los comunes que era contrario a continuar sancionando a los italianos. También Polonia había hecho manifestaciones semejantes. Incluso el delegado soviético Máximo Litvinov expone en su intervención que considera inútil seguir manteniendo la ficción de unas sanciones económicas que nadie cumple, y que es preferible que la Sociedad de Naciones deje oficialmente sin efecto este acuerdo. El régimen fascista ha obtenido en Ginebra, pues, un éxito resonante. Mussolini lo aprovecha inmediatamente, concentrando a sus adictos en la Piazza Venezia de la capital romana. Desde que Italia es un imperio por haber ocupado Etiopía, la seducción del fascismo es mayor para los belicistas del mundo entero. Gigantes y cabezudos salen a las calles de Pamplona el 7 de julio para celebrar el Día de San Fermín. La jornada, tanto o más brillante que las de años anteriores, tiene su principal atractivo en el encierro de los toros, delante de los cuales corren briosamente los mozos en un alarde de agilidad y valor. La calle de la Estafeta es lugar predilecto de los espectadores, y en ella se emplaza la cámara. Los operadores del noticiario captan también la entrada en el ruedo de los astados y los mozos. Momento abigarrado y difícil de indudable peligro. Y recogen después el resto de los acontecimientos.
la lidia de los espontáneos a los toros embolados y los muchos revolcones que se producen en la plaza, sin otras consecuencias que el susto y las magulladuras. Es día de vino y algazara, de entusiasmo colectivo, en el que imperan la juventud, la temeridad y el pundonor de muchos pamplónicas. Mientras transcurren estas fiestas, Pamplona es el centro neurálgico de una vasta conspiración militar contra la República. Hubo otros proyectos antes de las elecciones de febrero de 1936, pero después del triunfo del Frente Popular, ha cobrado definitivo impulso. Los conjurados obran con osadía y duplicidad. Muchos de ellos no han vacilado en declararse leales al régimen republicano, mientras desarrollaban la conjura. Maneja los hilos de la trama el gobernador militar de Navarra, general Emilio Mola Vidal, a quien se le da el nombre clave de El Director. El general Manuel Godet es uno de los principales complicados. Como lo es también el general Miguel Cabanellas. A la cabeza de la sublevación figura el general José Sanjurjo, exiliado en Portugal. Los conspiradores tienen en cuenta su intentona del 10 de agosto de 1932. En la conjura participa el general Joaquín Fanjul, que fue subsecretario de Gil Robles en el Ministerio de la Guerra. El general Manuel González Carrasco es otro de los confabulados. Entre los más activos se cuentan el teniente coronel Galarza y el general José Enrique Varela. Pero la lista no se agota con ellos. La actividad de los conspiradores es conocida por algunos parlamentarios, en particular Indalecio Prieto, sus más cercanos colaboradores, los comunistas y algunos militares republicanos. Pero tantas veces como han advertido del peligro de una insurrección militar al jefe del gobierno, Casares Quiroga no les ha prestado oídos, mostrándose confiado en su dominio de la situación. Contribuyen a su confianza cartas como la que le envió el 23 de junio desde Canarias, donde se encuentra destinado, el general Franco, quien mantiene tratos con los conspiradores, aunque sin definirse claramente. Faltan a la verdad, escribía Franco, quienes le presentan al ejército como desafecto a la República. Le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones. Pero, tras exponer la desazón causada a la oficialidad, al ver reintegrados a sus empleos a los jefes y oficiales sentenciados en Cataluña, le advertía que la división en el ejército es heraldo de futuras luchas civiles. Desde una posición opuesta a los avisos de un Prieto, Franco anunciaba también el estallido de la sublevación, sin que tampoco Casares Quiroga lo comprendiera. En la tarde del 12 de julio de 1936, unos pistoleros asesinan al teniente José del Castillo, de la Guardia de Asalto, instructor de milicias socialistas. El asesinato genera la máxima excitación en los medios de izquierdas, muy sensibilizados ante la inminencia de un golpe militar. Es un hecho que carga peligrosamente la atmósfera política, como se aprecia al instalarse la capilla ardiente en el cuartel de Pontejos. Guardias de asalto uniformados, en una camioneta del cuerpo y mandados por el capitán Fernando Condés, a los que se une algún pistolero, van a altas horas de la madrugada del 13 de julio al domicilio de Calvo Sotelo. Sin respetar su inmunidad parlamentaria, le detienen con el pretexto de que será interrogado en la Dirección de Seguridad. A pocos metros de su casa, en la misma camioneta en que le conducen, Calvo Sotelo es asesinado de un tiro en la nuca. La noticia no tarda en divulgarse, por la prensa dicta y por la adversaria, a pesar de que los asesinos han abandonado el cadáver sigilosamente y sin filiación en el cementerio del Este. Alertados por la familia, los amigos de Calvo Sotelo han descubierto prontamente el crimen. España entera se estremece al saberlo. El desfile de gentes ante el cadáver de Calvo Sotelo
Una vez es conocida, la noticia de su muerte es incesante. Esas gentes coinciden en las inmediaciones del cementerio, con las que se dirigen a las 10 de la mañana del día 15 de julio al entierro del teniente Castillo, que será sepultado en el cementerio civil. No faltan incidentes verbales entre ambos bandos, pero sin llegar a mayores. El entierro del teniente Castillo es una manifestación política. Desfilando ante el féretro, uniformadas las milicias socialistas y comunistas. Presiden el duelo el alcalde de Madrid y otras autoridades. El teniente coronel Mangada pronuncia al pie de la tumba una inflamada arenga. También el sepelio de Calvo Sotelo es una manifestación política y una declaración de guerra. Antonio Goicoechea despide el cadáver con estas palabras: empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España. Los asistentes desfilan ante el féretro brazo en alto. Están presentes Gil Robles, Martínez de Velasco, Vallellano, Melquiades Álvarez, Sainz Rodríguez, La Cierva. El gobierno se reúne para estudiar la situación el 13 de julio desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, hora en que facilita una nota oficial. En ella se reprueban por igual los asesinatos de Calvo Sotelo y del teniente Castillo, y se apela a la serenidad de los españoles en horas tan graves. Es evidente que el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la extrema derecha, en el que han participado pistoleros y guardias de asalto, perjudica mucho al gobierno y también al régimen. Como dice Martínez Barrio, es una mancha que cae sobre la República y cuyas consecuencias no se puede prever hasta dónde alcanzarán. Presentarlo, como durante tanto tiempo ha hecho la propaganda interesada, como un crimen de Estado, ejecutado por orden del gobierno, o al menos con su connivencia, es simplemente desfigurar la verdad histórica. No hay una sola prueba procesal de tal aserto. En cambio, sí las hay de que Calvo Sotelo ha sido víctima de una vendetta preparada por los compañeros del teniente Castillo, sin conocimiento de sus superiores, ni del ministro de la Gobernación, ni del presidente del Consejo. Ya en el mes de mayo, a raíz de caer asesinado el capitán de ingenieros Carlos Faraudo, que pertenecía a la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, ese grupo vindicatorio pensó en la necesidad de ejercer algún tipo de represalia. La decisión se concretó al caer el teniente Castillo. Y si Calvo Sotelo resultó la víctima de los vengadores, se debió al hecho de que ni Goicoechea ni Gil Robles, en cuya busca fueron primero, se encontraban en sus domicilios. Uno de los guardias del comando recordó al pasar por la calle de Velázquez que allí vivía Calvo Sotelo. Elegirlo para vengarse en él fue, pues, casual. Presentarlo como crimen de Estado es, ya lo hemos dicho, desvirtuar la realidad de los hechos. Hacer del crimen la razón del alzamiento militar es, a todas luces, una falsedad propagandística. El alzamiento se venía preparando minuciosamente desde tiempo atrás, como es bien sabido. 2 días antes de que Calvo Sotelo fuese inmolado, partía de Inglaterra el avión alquilado por Bolín y Luca de Tena, con la misión de trasladar al general Franco desde Canarias a Marruecos para tomar allí el mando de la sublevación. En cuanto al autor material de la muerte de Calvo Sotelo, se sabe que fue Luis Cuenca Estevas, un pistolero conocido a quien unía estrecha amistad con el teniente Castillo. Las derechas antirrepublicanas formulan el cargo de que el asesinato de Calvo Sotelo es un crimen de Estado, aunque carecen de pruebas para ello, tan pronto como se les presenta la ocasión. Las sesiones de Cortes están suspendidas, pero el gobierno convoca el 15 de julio a la Diputación Permanente solicitando nueva prórroga del estado de alarma.
Antes de entrar en el tema del día, el conde de Vallellano lee una declaración en nombre del Bloque Nacional, al que pertenecía Calvo Sotelo, en la que expone: nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. No queremos engañar al país y a la opinión internacional aceptando un papel en la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado y normal. Y tal y como había anunciado, el Bloque Nacional se retira de las Cortes. También Gil Robles repudia el asesinato. Al gobierno, dice, le alcanza de pleno la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia que arma la mano del asesino, de haber excitado desde el Banco Azul a la violencia, de no desautorizar a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona de Calvo Sotelo. En nombre de los comunistas, José Díaz le responde: todo el país estará frente a vuestros intentos provocadores. Pese a la tremenda acusación de sus adversarios, el gobierno logra la aprobación de la prórroga del estado de alarma, con solo los votos de sus incondicionales. Las próximas horas serán angustiadas y expectantes, febriles y estremecidas. Y si unos albergarán grandes esperanzas, otros presentirán grandes males. Las próximas horas serán las horas decisivas de España. El 18 de julio se sabe en la península que la víspera se han levantado las guarniciones de África. El primer chispazo se ha producido en Melilla, en cuya comandancia militar 3 jefes sublevados han detenido al general Romerales. Más tarde será pasado por las armas. Lo mismo le ocurrirá en Tetuán al alto comisario, Álvarez Builla. Solo en Larache, militares republicanos y obreros ofrecen resistencia a los insurrectos, pero finalmente serán vencidos. El teniente coronel Yagüe ha sublevado Ceuta sin encontrar oposición. Los primeros comunicados del gobierno restan importancia a los sucesos africanos. Sin embargo, siembran la inquietud de los españoles, que comprenden que esta vez no se trata de disturbios o desórdenes que puedan resolverse con las fuerzas de orden público. El gobierno pierde horas preciosas sin tomar ninguna medida, pese a los requerimientos de las organizaciones obreras. En la mañana del 18, el general Franco ha radiado desde Canarias un llamamiento incitando a la rebelión. Será fundamental para que muchos militares indecisos en la península se sumen al alzamiento. En Pamplona, el general Mola, que cursó las órdenes del levantamiento en la madrugada del 17, se ha hecho dueño de la ciudad, valiéndose de la guarnición y los requetés. A mediodía del 18, el general Queipo de Llano, director general de Carabineros, enviado por los conspiradores para hacerse cargo de Sevilla, da un golpe de audacia, deteniendo al general Brillabrille, jefe de la división. Cuando emprende la conquista de la ciudad, Queipo sabe que cuenta con el respaldo de la guarnición y la Guardia Civil. Se le oponen tenazmente muchos guardias de asalto, cuyos jefes serán fusilados después. Y ha de vencer también la resistencia popular concentrada en los barrios obreros. La idealizada República del 14 de abril sufre, 5 años después de ser proclamada, un durísimo embate frontal. En la noche del 18, el presidente Azaña considera llegado el momento de intentar una solución de compromiso, al presentarle la dimisión Casares Quiroga, quien durante toda la jornada se ha negado a dar armas a las organizaciones obreras. Azaña confía la presidencia del gobierno a Martínez Barrio, con el encargo de negociar con los rebeldes. Martínez Barrio telefonea a Mola, que aún no ha declarado el estado de guerra, pero su gestión se revela inútil. En la Puerta del Sol, una numerosa multitud que reclama armas prorrumpe en gritos de traición al saberse que Martínez Barrio parlamenta con los insurrectos. Pero este, cuya mediación ha fracasado, resigna sus poderes en la mañana del 19. Inmediatamente forma nuevo gobierno José Giral, que nombra ministro de Estado a Augusto Barcia. Todos los ministros son republicanos, pero apoyados por los partidos obreros. Giral se ha comprometido a entregar armas al pueblo. Es lo que venían exigiendo desde el comienzo de la rebelión los partidos y sindicatos obreros.
Petición apoyada por el general Pozas, inspector de la Guardia Civil. El 19 por la mañana se distribuyen en Madrid las primeras armas a las organizaciones del Frente Popular y a los sindicatos. Pero hay 40.000 fusiles inutilizables, porque sus cerrojos están en el cuartel de la montaña, donde las tropas observan una actitud hostil. El gobierno ha perdido 40 horas decisivas. En ese momento, Franco llega a Tetuán a bordo del avión Dragón Rapid, enviado desde Inglaterra para llevarle de Canarias a África. En Barcelona, la madrugada del 19 de julio, las tropas sublevadas salen de los cuarteles para ocupar el centro de la ciudad. Las fuerzas de orden público, que en Cataluña dependen del gobierno de la Generalitat, reforzadas por militantes de los movimientos obreros, nacionalistas y de izquierdas y por algunos militares leales, se oponen a los sublevados. La actuación de la Guardia Civil a favor del gobierno es decisiva. Su jefe, el general Aranguren, ha permanecido fiel a la República. El general Godet, después de triunfar el movimiento en Mallorca, se ha trasladado a Barcelona para dirigir la sublevación, al oponerse a la misma el capitán general de Cataluña, Llano de la Encomienda. Al ver fracasado el intento, se rinde. El presidente Companys le invita a que anuncie su rendición por radio para evitar más derramamiento de sangre, tal como él hizo el 6 de octubre. Así lo hace Godet. La sublevación ha fracasado en Cataluña. En Consejo de Guerra se condenará a muerte a los generales Godet y Burriel, que serán fusilados en agosto. En Valencia, el jefe de la división, Martínez Monge, se muestra irresoluto, pues sabe que la mayoría de los jefes y oficiales simpatizan con los insurrectos. Las tropas están acuarteladas en actitud sospechosa, y por ello los sindicatos deciden la huelga general. En Madrid, los obreros armados, reforzados por oficiales republicanos y guardias de asalto, toman el cuartel de la montaña el día 21. El general Fanjul, responsable de la resistencia del cuartel, será fusilado en agosto, tras ser juzgado por un consejo de guerra. La Pasionaria y Enrique Lister arengan a las tropas del Regimiento de Infantería número 1, ganándolas para la causa republicana. Esas fuerzas, al mando de oficiales adictos, salen inmediatamente para la sierra, donde se constituye uno de los primeros frentes de lucha. La sublevación contra la joven república ha supuesto un vuelco total de las instituciones nacidas el 14 de abril y la quiebra del Estado, roto por la vorágine de los acontecimientos. La guerra civil ha comenzado. No tardará en confirmarlo el tronar de los cañones en los campos de España, donde tantos españoles perderán su vida en los 3 años trágicos. Hoy, cuando nuevas generaciones se han incorporado a la historia y han escrito en ella sus propias páginas, tan diferentes de las que nosotros les hemos repasado, cuando han transcurrido casi 50 años de aquel terrible momento, una pregunta se impone. ¿Esa guerra civil hubiera podido evitarse? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Qué impulsó a los españoles a escindirse en 2 bandos irreductibles y combatirse con saña? El enfrentamiento no fue una cosa súbita, ni tampoco un fruto maligno crecido en los 5 años republicanos. No. Es algo de origen más remoto. Hay que retroceder más allá del 14 de abril. Hay que ir, como hemos hecho nosotros, a bucear en la crisis de la primera mitad del siglo XX. Hay que comprender cuántos problemas, de índole económica o política y social, se quedaron sin resolver en ese medio siglo. O tuvieron una solución tan imperfecta que los hizo rebrotar con mayor virulencia. Hay que pensar en las intransigencias y en los fanatismos, en las desigualdades y en los privilegios, en las muchas torpezas y en los escasos aciertos. Hay que ver la España del pasado
como una sociedad mal estructurada, que no supo, no pudo o no la dejaron evolucionar a tiempo. Y en los casos en que lo logró, lo hizo mal y tarde. Hay que recordar, con serenidad y sin partidismos, las ocasiones históricas perdidas en el periodo que hemos examinado. La última de ellas fue el proyecto republicano, una apuesta por la modernización de España, que ya otros habían preconizado en las décadas anteriores. Si ese proyecto fue ahogado en sangre por el acoso de los extremismos, también es cierto que desde el primer día encontró la oposición de aquellos que, aferrados al pasado, no comprendieron la imperiosa necesidad de los cambios sociales que la época demandaba. La guerra de los 3 años, que en su día contaremos, fue una guerra civil, una guerra entre hermanos. Experiencia horrible, que no debe repetirse. Y no se repetirá si los españoles, aprendiendo la lección de la historia, deciden que no se repita. Si deciden dirimir sus conflictos por la vía democrática y hacen de la concordia y de la tolerancia la base de su convivencia pacífica.